todos. Vale. Bueno, Juan Manuel, ¿empezamos entonces? Perfecto, desactivamos los audios mientras nosotros. ¿Sí? Bueno, Juan Manuel, pues reiterarte nuestra alegría por tenerte aquí esta noche para poder acosarte con preguntas y para que nos destripes un poquito más de la novela y darte la enhorabuena porque es una novela maravillosa, la hemos disfrutado muchísimo, tú ya lo sabes y darte las gracias por tu tiempo y por regalarnos esta maravillosa novela. Yo voy a empezar haciendo un repaso muy rapidillo por tu biografía. Juan Manuel Gil, tengo que confesarte lo primero que cada vez que he comentado con alguien algo sobre tu libro, lo que me salía siempre era Juan Manuel Trigo. ¿Tú te puedes creer que te cambió el apellido? Y nada, oye, vale. Juan Manuel Gil nació en junio de 1979 en Almería, ciudad donde reside, donde es profesor y desde donde escribe. Y es columnista en algunos medios periodísticos. Formó parte de la primera promoción de residentes de la Fundación Antonio Gala y empezó publicando poesía. Creo que es Guía inútil de un naufragio. Y con ella obtuvo el Premio Andalucía Joven de Poesía. Fue en el 2004, si no me equivoco. Desde entonces, pues, has publicado los siguientes libros. Inopia, en ediciones El Gaviero, en 2008. Mi padre y yo, un western, con la misma editorial, en 2012, que fue premio al área de biografía. Ipstamatic 100, en el 2014, que es una recopilación de textos, mezcla de vida y actualidad. Las Islas Vertebradas, con la editorial Playa de Acaba, en 2017. Si me equivoco en algo, por favor, rectifícame. Un hombre bajo el agua, bueno, ese libro que tanto le gustó a Simón, y sobre el que empieza pues todo el enigma de esta novela de la que vamos a hablar esta noche. Creo que lo publicaste con Expediciones Polares en el 2019. Y bueno, Trigo Limpio, Premio Biblioteca Breve del 2021, publicado con 6 barras. Tus temas recurrentes, he leído también por ahí, pues son la identidad, la infancia perdida, la memoria, las obsesiones. Y yo, bueno, sé que mis compañeros están ansiosos por preguntarte, por comentarte y todo esto. A mí, así para empezar, me gustaría que nos hablaras un poco del título, de cuándo surge ese título y del proceso, ¿no? Del cuarto de máquina, del proceso de escritura, ¿no? Del andamio de la novela, de la estructura maravillosa, fragmentaria, de esa técnica que hay debajo de esa ligereza, ¿no? De esa facilidad que nos hace llegar, ¿no? Pues todo ese trabajo que me imagino, pues un trabajo arduo, sé también que te tomas tu tiempo para escribir, sé que eres tempranero escribiendo cuando te permiten tus circunstancias familiares y bueno, pues que nos hablaras un poco eso para empezar, ¿no? De cuándo surge ese título, si lo tuviste claro desde el principio o no, y cómo fue el proceso de escritura, cómo montaste ese andamio tan maravilloso. Muchas gracias y es un placer de verdad tenerte aquí. Bueno, el placer es mío. Si se me escucha bien, ¿no? Y si se me interrumpe o lo que sea, me avisáis, que muchas veces me quedo hablando y la conexión es más débil. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo, por vuestras generosas palabras estos días que me han ido llegando a través de las redes sociales, un feedback realmente emocionante. Este libro me está deparando muchísima alegría, entre ellas esta charla que vamos a tener esta noche y también la antesala, ¿no? Esas apreciaciones que me habéis compartido conmigo y con muchísimos amigos de las redes sociales. Así que estoy contentísimo.
Yo, en cuanto empiezo por lo que me has dicho, empiezo por el título. Yo el título no lo tuve claro desde el principio, es decir, no fue una de las primeras cosas que tuve anotado en mis cuadernos, y es algo muy habitual en mis libros. Los títulos, en mi caso, suelen llegar con el libro bastante avanzado y en ocasiones en el segundo o en el tercer borrador. Sí es cierto que voy anotando en la primera página aquellos títulos que considero sugerentes, estimulantes, que creo que tienen la carga poética y a la vez sugerente que creo que debe tener un título, pero luego se van cayendo por el camino, se van cayendo y al final va quedando uno o dos. Y lo que primero surgió en este libro fue una alusión que hago en un momento determinado de la novela, en la que digo que a mí la literatura que más me interesa es la que no es trigo limpio, ¿no? La que está mezclada con semillas, con polvo, con piedras, con raíces. Y me pareció una imagen muy sugerente. De hecho, había una expresión en el que se hablaba de que me gustan las novelas que son algo así como un puñado de trigo limpio. Entonces yo anoté en la primera página un puñado de trigo limpio. Esa fue la primera anotación, la primera aproximación que tuve a este título. Pero luego más adelante, cuando ya había avanzado, y de hecho se fue decantando hasta quedarse como un puñado de trigo limpio, luego yo ya tuve claro más adelante que el título real, original, con el que debía aparecer el libro era Trigo Limpio, porque me pareció un juego divertido. Y me explico. Es una novela de apariencia, es una novela donde nada en principio es lo que parece, donde los personajes siempre esconden algo, donde todos quieren adueñarse del relato, a pesar de que adueñarse del relato suponga muchas veces separarse de lo que nosotros conocemos en la vida como la verdad, ¿no? Entonces me parecía que en una historia donde ni el narrador ni los personajes eran trigo limpio, me parecía que lo honesto era poner un título que tampoco fuese trigo limpio. Entonces puse Trigo Limpio porque era un juego, es decir, el lector iba a acercarse a la historia probablemente pensando que iba a contar algo de... El Trigo Limpio siempre está asociado a la honestidad, ¿no? a lo puro, ¿no? A lo que no tiene aristas, y sin embargo se va a encontrar con una novela que es todo lo contrario, que es una mezcla, muchas veces hasta de género, donde casi todo tiene cabida, y de ahí que utilizara ese título. Esa fue la razón de ser. A mí me cuesta muchísimo, los títulos me cuestan mucho. Envidio los títulos generalmente del resto de escritores porque me parece que incluso envidio a aquellos escritores que tienen el título incluso antes del propio libro, que eso me parece ya una obra de ingeniería prospectiva, ¿no? Ya tremendo. Así que lo envidio porque, en fin, porque yo no doy con ellos, me cuesta mucho. Para mí los títulos es una cosa muy complicada. Lo que sí tenía claro es que esta novela iba a ir con un título breve, porque mis anteriores libros tenían títulos un poco más largos: Un hombre bajo el agua, Guía inútil de un naufragio, o difíciles de articular. Por ejemplo, tengo uno de artículos que era Ipstamatic 100, y otro que se llama Las Islas Vertebradas, que durante muchísimo tiempo lo nombrase, la llamaban Las Islas Invertebradas. No sé, y pensé, bueno, pues este va a ser sencillito y al pie, y le puse Trigo Limpio. Eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que me cuentas de la estructura. Bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Porque que incluso para la que no tengo una gran respuesta. Yo funciono... os voy a contar un poquito cómo funciona mi proceso de escritura, ¿vale? Y así conocéis un poco cómo yo articulo una estructura. Yo cuando empiezo a darle vuelta a una historia, lo que hago básicamente es que empiezo a anotar en un cuaderno. Y siempre tengo como un límite. El cuaderno es un cuaderno exactamente como este, de este tamaño y de este grosor. Es finito. Y lo que hago ahí es que voy anotando todo lo que yo considero que me ayuda a articular la novela que se supone que tengo en la cabeza. Y una vez que llego a la última página, digo, a partir de este momento voy a empezar a escribir. No soy un escritor que articule o que organice en una especie de cronograma o de algo parecido la estructura de la novela. Lo que sí hago es, digamos, diseñar
3 o 4 pilares fundamentales que considero que tienen que sostener mi historia. Eso sí, y algunos puntos nucleares por los que creo que tengo que pasar en el desarrollo de la historia. Pero esta novela me planteaba una cosa, y era que vosotros que lo habéis leído os habéis dado cuenta que tengo un narrador que en principio va buscando desesperadamente una historia que tiene cierta sensación de zozobra porque no sabe si la historia le va a acabar perteneciendo o no, si lo va a conseguir o no, si va a conseguir domesticar eso que le ofrece Simón o si la historia se le va a escapar. Y me parecía, teniendo en cuenta como yo la había pensado, ¿no?, escribirla en fragmentos, donde, bueno, ya sabéis cómo va, pues creí que tenía que tener algo de verdad eso. Y si yo articulaba sobre el papel, todo, probablemente iba a perder esa naturalidad y esa frescura, ¿no?, de zozobra que creo que tenía que tener. Es decir, yo en algunos momentos tuve sensaciones o sentimientos muy parecidos a las de mi narrador. No sabía si iba a acabar la historia, no sabía si aquella historia me pertenecía, no sabía a dónde me llevaban determinados personajes. Por eso lo hice así. Ahora, mi manera de escribir las novelas tienen algo de crecimiento orgánico, me dejo llevar, me fío de la intuición. En un primer borrador, sobre todo, me fío de la intuición, de mi olfato, me fío de emociones que ya sé identificar con el paso del tiempo, de determinada euforia porque creo que he descubierto algo, o determinado miedo porque creo que me estoy perdiendo, y me fío bastante de todo eso en un primer borrador. Y en los siguientes ya es cuando apuntalo, ya si voy destilando la propia estructura, la propia historia, e incluso me permito el lujo de quitar capítulos, moverlos, cambiarlos, en fin, esa es mi manera de ser. Y en esta novela tenía la singularidad esa de que yo no quería diseñar muy pormenorizadamente qué iban a hacer cada personaje en cada capítulo, porque quería dotarlo de algo de realidad, y era de esa sensación de estar a punto de naufragar en la escritura de esta novela, que va sobre un escritor que de alguna manera tiene miedo a naufragar. Pues muy bien, estupendo. Lo has explicado muy bien. Pues permitámonos seguir avanzando. A ver quién quiere participar. Apago yo aquí y que tome la palabra quien quiera participar. Bueno, soy yo, como siempre. Hola, soy Elena y lo primero que te tengo que decir es, bueno, darle enhorabuena como ha hecho Charo. A mí la novela me ha encantado, además, vamos, antes te comenté, estoy así como en un momento personal un poquito difícil y hacía tiempo que no encontraba nada que me entusiasmara, ¿no? Supongo que es culpa mía, vamos, que no es culpa tampoco de lo que he estado leyendo. Y yo también reconozco que yo soy una fan de la metaliteratura. Y claro, es un libro, a lo mejor por eso mismo hay gente a la que no le ha gustado tanto tu libro, ahora pensabas un poco lo que yo comentaba en la reseña, no habrá comentado, esto es como un ombliguismo, ¿no? Hay un poco un escritor hablando como de sí mismo o del proceso de la escritura, yo sé que hay gente que no le interesa. A mí es un tema al que le doy muchas vueltas, al que me gusta mucho reflexionar sobre esos límites entre la realidad y la ficción. También la cuestión de que los recuerdos también son inventados. Y bueno, el tema de la verdad, ¿no? De que no existe una verdad objetiva y cada uno la ve de una manera distinta. Eso es así, un mismo hecho lo puede... entonces yo lo he disfrutado muchísimo porque el final me ha parecido también estupendo, ¿no? A mí yo soy muy de lágrimas fácil y yo reconozco que cuando dice esta criatura, ¿puedo leer un libro? Vamos a ver qué es lo que lo define, ¿no? Él es pura deseo de vivir historias, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Se apropia de la historia de Huáscar. Yo al principio también te reconozco que, bueno, eso, pues mi estado así un poco emocional, un poco trastornado, al principio estaba un poco confusa, claro, al principio hasta que no le coges el tranquillo, al principio decía, ay Dios mío, que no me voy a enterar, que no me voy a enterar. Ya después al final te das cuenta de que te enteras perfectamente de todo. Me ha gustado muchísimo también el hecho de que solamente tenga nombre Simón y en vez de tener nombre tiene 2 nombres o los que él quiera, ¿no? Y bueno, yo solamente te puedo felicitar, no sé si preguntarte algo o simplemente, vamos, darte la enhorabuena y decirte que eso me ha hecho
esos pasadizos que tú vas creando me van a hacer leerte y seguirte durante el tiempo que tú quieras seguir escribiendo, que espero que sea mucho. A mí lo que me da al final, porque claro, yo también escribo, yo siempre he pensado que soy bastante minuciosa en el sentido de que como yo soy correctora de texto, pues le doy las vueltas. Pero cuando tú has dicho primer borrador, segundo borrador, tercer borrador, ya me queda como diciendo, Dios mío, esto es un escritor, ¿no? Y no lo que hacemos aquí más de uno. Así que bueno, yo te tengo que reconocer que eso, que el tema me ha resultado fascinante, que a mí me pasa como a ti, que me gustan también los géneros híbridos, me gusta también la novela, yo qué sé, poética de Gabriel Miró, me gusta no saber lo que estoy leyendo, no que me digan esto es novela, esto es, sino que lo tenga uno que, al fin y al cabo la novela es un contenedor donde cabe todo, ¿no? Y entonces pues me parece que hay que investigar qué se puede meter en ella. Y ya está, yo soy de los que también opina un poco como Simón, que la misma realidad tienen Cervantes que el Quijote o que Macondo existe igual que existe Sevilla. Entonces pues a mí me ha encantado la novela, te tengo que dar la enhorabuena. Y muchas gracias. Bueno, No gracias te a he hecho ti. ninguna pregunta. Bueno, en cualquier caso, gracias, Elena, por tu comentario, por tu texto, por tu lectura. Bueno, ya lo has dicho tú, tenemos en común algunas cosas que para mí son muy importantes en mi literatura y en mi vida. Y por eso, y porque son importantes en mi literatura y en mi vida, a veces es cierto y no exagero, ni es postureo ni nada, me cuesta muchas veces distinguir dónde acaba uno y dónde acaba otro. Pensad que yo soy escritor, soy un lector que se deja un patrimonio importante en libros al cabo del mes, y además soy profesor de lengua castellana y literatura. Además he impartido, y de vez en cuando sigo impartiendo todavía, talleres de escritura creativa o conferencias que tienen que ver con la literatura. Por lo tanto, mi vida, es muy difícil separar vida de literatura. De hecho, pero eso no significa que mi literatura sea autobiográfica. Es decir, sino que utilizo el material de mi propia vida porque pienso que tiene un potencial literario muy importante, no porque mi vida sea interesante, sino porque creo que es lo que mejor conozco. Es decir, aquello que me rodea o la vida de quienes me rodean. Yo en ese sentido, mirad, yo cuando me planteé la posibilidad de escribir esta novela, yo en principio no iba a escribir esto, yo iba a escribir un ensayito breve para explicarme a mí mismo eso que acabamos de hablar. ¿Por qué he dedicado tanto tiempo de mi vida, más de la mitad de mi vida ya, a la literatura? Porque en mi familia no hay escritores ni grandes lectores. Ni siquiera había libros. Y no sabía muy bien por qué había sentido esa fascinación por la literatura, e intenté o me propuse escribir porque mi manera de entenderme es escribiendo, como os pasará a muchos de vosotros. Entonces pensé en escribir un ensayo, pero no llegaba. Pasaban los días y no me sentaba a escribir, o me daba pereza, o le daba muchas vueltas pero no terminaba de arrancar. Así que empecé a darle vuelta a la posibilidad de escribir otra cosa que me interesara más, y siempre suele ser una novela, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que yo llevaba dándole, o algo me acompañaba a mí en la cabeza, y cuando algo me acompaña, una imagen me acompaña en la cabeza durante muchísimo tiempo, siempre pienso que o me estoy volviendo loco o es el inicio de una posible novela. Y prefiero pensar siempre que es lo segundo. La imagen que me acompañaba en esta ocasión era la de un episodio que había ocurrido en mi barrio, que en un momento determinado, jugando un partido de fútbol junto al aeropuerto, un balón cae a la pista de aterrizaje, un chaval entra, interrumpe el vuelo, un aterrizaje, y todos aclamamos a ese chaval como si fuese un héroe. Es una imagen que yo tenía en mi cabeza, que había contado a muchísimos amigos, a mi familia, y allá donde iba siempre lo contaba. Y pensé que tenía algo en común: mi fascinación por la literatura, que me había llevado a invertir tanto tiempo en ella, y la fascinación que teníamos aquellos chavales que los mirábamos y que lo habíamos convertido en un héroe en un momento determinado. Creía que tenía algo en común. Y pensé, oye, ¿y si golpeo ambas cosas? A ver lo que sale. ¿Y si intento escribir una novela que se centre en mi amor por la literatura, por contar historias, y esa vida en el barrio? Esos chavales que vivían de una manera entusiasta, salvaje y a veces pendenciera,
¿no? en el barrio. Y así fue como se originó el libro, así fue como yo decidí escribir el libro, y de ahí se explica, de ese golpe que digo, de dos cosas que aparentemente parecían distintas, pues surge o se puede explicar prácticamente casi todo lo que me preguntéis de la novela. Es decir, podría recurrir a eso para explicar muchísimas cosas de la propia novela. Y yo eso es otra de las cosas, antes de que hable otro, otra de las cosas que también me ha parecido que hace muy bien es eso, ¿no? Es retratar esa infancia que yo creo que todos tenemos en común. Yo creo que al final la infancia es común para todo el mundo, quitando infancias muy desgraciadas, ¿no? Pero que, o sea, aunque nos separan muchísimos años a ti y a mí, yo me he reconocido incluso en las bromas, en las formas, los sitios donde se reunían, las plazas, el eso de decir, pues vámonos a un descampado, a la esto de... Todos esos episodios son nuestra infancia, entonces a mí me parece que lo has captado muy bien, independientemente del sitio, de la edad y de, o sea, lo que significa en realidad. Me ha gustado también mucho eso. Bueno, yo creo que en ese sentido es cierto que el hecho de asomarme a una infancia que podríamos decir casi que está, un modelo de infancia que casi es como una especie de animal en extinción o que está en riesgo de extinción, porque pertenecemos a generaciones en las que la calle nos pertenecía, la calle era también de los niños y niñas del barrio. Y entre otras cosas porque había la oferta de ocio y entretenimiento que había entonces no es la que hay ahora. Hay una cosa en común que no se extingue y es el entusiasmo y la emoción y la curiosidad del niño, eso no, pero el espacio, el lugar donde se desenvuelve, ¿no? Y la manera que tiene de relacionarse con los otros, incluso con su propia familia, sí cambia, sí cambia. Yo, como vosotros, pertenezco a una generación en la que mi padre no me acompañó nunca a ningún parque, donde la manera que teníamos de sacar el verano adelante era crear nuestro propio imperio a partir de un descampado, porque no teníamos pistas polideportivas y si las teníamos eran muy básicas, donde no nos acolchaban los parques para no perder los dientes, donde los chavales medíamos nuestra hoja de asuntos penales básicamente a raíz de las cicatrices que teníamos en la cabeza, porque te llevaban al barbero y con tal de no gastarse más dinero de la cuenta te metían la maquinilla y pasaba el verano, ¿no? Así te decían, así van más fresquitos. Y pertenecemos a eso, claro. Yo ahora tengo una hija que tiene 2 años y medio y me echo las manos a la cabeza. Vamos, yo creo que la voy a estar acompañando al parque hasta que tenga 30 o 40 años. Me cuesta pensar que voy a comportarme un poco. No hemos es curioso cómo personas que vivimos en esa época de absoluta o de aparente libertad, ¿no? De una vigilancia un poco más alejada, ¿no? Nos hemos convertido en los padres hiperprotectores del hoy, ¿no? El que yo llevo a mi hija a un parque acolchado, donde tengo que tenerla controlada, donde los cumpleaños los manejo, en fin, todo este tipo de cosas que forman parte de nuestro costumbrismo actual. Hola, yo soy Rodrigo, Juan Manuel. Hola, Rodrigo. Bueno, darte las gracias por por lo que nos has hecho disfrutar todo, a mí por supuesto. Y ahora que estás hablando del proceso creativo de cómo se te ha ocurrido la novela y demás, me gustaría que me hablaras sobre Huáscar. ¿Cuándo te aparece Huáscar en la novela? ¿Qué significa? ¿Quién es? ¿Y cómo te surge la idea de Huáscar? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante para mí, porque cada vez que la respondo me ayuda un poco a encontrar cada vez una respuesta más, no voy a decir más cercana a la verdad, porque eso en esta novela carecería de sentido, pero por lo menos más caleidoscópica, ¿no? Mira, la idea de Huáscar surge muy pronto, muy pronto. Cuando yo empiezo a tomar las primeras notas en mi cuaderno, y como he dicho antes, quería rendir una especie de tributo al entusiasmo y a la fascinación que ha despertado en mí, sobre todo la lectura, ¿no? Me planteé cómo podía yo traer a un plano físico la literatura, cómo podía traerla yo y a la novela, sin que de una manera directa estuviera hablando de literatura. Y entonces se me ocurrió la posibilidad de crear un personaje que tuviera aquellas propiedades, aquellos valores, aquellas cualidades que para mí tiene la literatura.
Entonces me decidí crear este personaje, que probablemente sea el personaje, si os dais cuenta, es el personaje que más se acerca a la inverosimilitud, que está en un terreno casi enigmático, misterioso, en una especie de limbo, que son también lo que ocurre en los aeropuertos, ¿no? Ese espacio que es tierra de nadie. Y decidí crear un personaje, como digo, misterioso, enigmático, que representase la literatura que a mí me interesa y que tuviese un discurso, por un lado, amante como él dice, el arte de contar las cosas bien, ¿no? Que tuviese un don para hablar, que resultase casi un juglar, ¿no? Que se le notase mucho ese valor de la oralidad, ¿no? Del que sabe contar y tiene aplomo, ¿no? En sus relatos, y luego por otro lado que estuviese dispuesto a hacer algo parecido a lo que yo siempre he tenido en mi imaginación, y es que yo siempre he pensado la posibilidad de contar mi vida a partir de otros libros que yo he leído, de extraer capítulos de novelas que yo haya leído y que pensase que de alguna manera, o bien de manera porque tuviese un referente directo lo que contaba en ese capítulo, bien porque tuviera una potencia poética, unos elementos poéticos con los que yo me sentí identificado, pues utilizarlos para contar. Me ha parecido siempre una obra imposible, pero algo que siempre me ha deambulado por la cabeza. Y pensé, ¿por qué no lo hago con Huáscar? Y eso hice, ¿no? Huáscar comienza a contar su historia, la historia de su vida, y una historia en principio trastabillada, pero también literaria, que hace uso de algunos libros, ¿no? que en un momento que en algún momento acaban en su regazo, ¿no? Sobre todo con las primeras páginas, concretamente, las primeras páginas de unos libros. Meter Huáscar en la novela es algo a lo que le di muchas vueltas por la forma en la que debía meterlo. Me explico. Yo en mi anterior novela utilicé Un hombre bajo el agua, utilicé en algunos momentos transcripciones de grabaciones y utilizaba la técnica del teatro, ¿no? La de poner el nombre, Huáscar, 2 puntos y la escritura. Y en este caso decidí que no lo iba a hacer así, podría haber dicho Huáscar y seguidamente podría haber dicho el niño o algo así. Pero desvelaba o le hacía una trampa al lector muy evidente. ¿Por qué? Porque al final de la novela, creo que todos los que estamos aquí la hemos leído, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer spoilers sin problema? Sí, vale. Entonces, al final del libro llega un momento en el que, de todas maneras, un spoiler que tampoco es. Hay un momento en el que Huáscar le pregunta, no me has dicho tu nombre, ¿no? Y todo el mundo piensa que en ese momento se va a desvelar el nombre del narrador, o eso yo pretendía yo, pero sin embargo él revela otro nombre, ¿no? Que exactamente, dice, soy Simón y encantado Simón, ¿verdad? Entonces yo tenía, si lo ponía con la estructura teatral, tenía dos cosas, o hacerle una trampa al lector y poner, por ejemplo, el niño, o ser honesto y poner Simón, con lo cual perdía la potencia del final, ¿no? Que para mí es muy importante. Para mí los finales de las novelas son muy importantes porque tienen que tener un poder revelador grande. Yo sé que hay novelas magníficamente escritas y que a mí me encantan, que utilizan unos finales abiertos, ¿no? Casi como si una barca se varara, ¿no? En la orilla y ahí quedara. Y a mí me gusta que las novelas tengan un punto de revelación importante. Y decidí hacerlo a través de diálogo. Y lo hice a través de diálogo, excluyendo cualquier acotación del narrador, porque habéis visto que no pone en ningún momento dijo tal, aclaró tal, preguntó tal, no lo pone, e intenté homenajear lo que para mí ha sido el origen de mi literatura, la oralidad. El origen de mi literatura no está en la lectura, obviamente, porque yo no nací sabiendo leer, estuvo en los relatos. Mira, si os parece, en 3 minutos cuento cuál es el origen de mi amor por la literatura, o la respuesta más verosímil que yo le he dado a esa pregunta, ¿eh? ¿De dónde me viene? ¿No? Que antes lo decía. Pues mira, por un lado,
el amor por la lectura creo que me viene, la semillita, me viene por mi padre. Mi padre es encofrador, o era encofrador porque está jubilado, y llegaba a casa, se duchaba, cenaba, se metía en la cama y sacaba de debajo de la almohada unos libritos de la Fuente Estefanía del Oeste, ¿vale? Y mi madre, cuando se los terminaba, los llevaba al kiosco y los devolvía y le daban, con un poco más de dinero, te daban otro, ¿verdad? Por eso no conservamos ninguno de aquellos, porque se devolvían. Y yo no sabía leer, pero veía a mi padre con un entusiasmo leer aquello que no he visto ese entusiasmo en nada de lo que ha hecho mi padre después. Y menos una persona que se ha dedicado a un trabajo físico, tal. Cuando lo veía dedicarse a algo que podía ser más o menos intelectual, me provocaba una especie de turbación. Yo me metía en la cama con él y le preguntaba a mi padre, papá, ¿qué está pasando? Y mi padre siempre me respondía, ahora no, niño, que estoy en lo mejor. Esa era siempre su respuesta y aquello me parecía magnífico. Además lo guardaba debajo de la almohada, con lo cual le daba un valor que nada tenía ese mismo valor en la vida de mi padre, porque mi padre no guardaba otra cosa debajo de la almohada. Yo cuando mi padre se iba a trabajar me echaba en la cama, cogía el libro, lo abría y mi madre siempre me decía, deja el libro ahí que tu padre se va a enfadar, te va a regañar y tal y cual. Y yo siempre le decía a mi madre, mamá, cállate que estoy en lo mejor. Siempre y creo que ahí mi padre supo inyectarme un misterio que no salió de mí nunca. No volvió a salir nunca de mí. Y creo que el amor por contar historias, no por escribirlas, sino por contarlas, por hablar, porque soy muy charlatán. La charlatanería me viene de mi madre. Yo siempre digo que mi madre es mi Stephen King personal, porque en una época donde no había móviles, no te podían controlar de ninguna manera, mi madre tenía la técnica que tenían muchas madres, que era la del último aviso, antes de salir, ¿no? En la que te decía 3 palabras y eran suficientes, ¿no? Y luego, por otro lado, mi madre trufó mi vida de relatos terroríficos, que ella hacía pasar, probablemente porque se los creía, lo hacía pasar como si fuesen algo real. Yo siempre le preguntaba a mi madre, pero mamá, eso es verdad lo que me cuenta, y ella siempre me decía, a mí me lo han contado. Y no hay nada, eso es la literatura oral, ¿no? A mí me lo han contado. Y mi madre siempre solía empezar las historias con, ¿te has enterado, no? Eso. Yo siempre he soñado que Stephen King empezara algún día una novela con esa frase. Porque yo creo que después de ese comienzo cabe todo, cabe todo. Pero te hacen una pregunta de la que saben efectivamente que no te has enterado, porque si no, no te lo harían, ¿vale? Y te permite contar cualquier relato. Y mi madre me contaba, por ejemplo, mi madre tenía 3 grandes temas. Uno era las balsas y el miedo a las balsas. Mi madre nos metió tanto miedo a las balsas que mi hermano y yo creo que pasábamos por al lado de una balsa de riego y casi nos meábamos encima. Porque era la única manera que tenía de mantenernos alejados de la balsa. Y escribí una novela sobre la balsa, Un hombre bajo el agua, en la que aparece un hombre sumergido en agua. La segunda cosa de la que siempre me habló fue de los secuestradores de niños especializados en tráfico de órganos. Ese era un hit para mi madre. Y el último era los cortes de digestión. Los cortes de digestión para mi madre me llevaba a la playa. Había madres más sensatas y eran 2 horas sin bañarte. Pero mi madre era extremista y eran 3 horas. 3 horas sin baño. Y mi padre a veces me pregunta, claro, imaginar lo que un niño estar la 3.ª hora mirando cómo se bañan el resto de amigos. Entonces mi padre siempre me ha preguntado, niño, tú ¿por qué? Si tu madre, siempre me dice mi padre, si tu madre y yo somos normales, ¿tú por qué escribes? Y yo le digo, papá, yo creo que es por la 3.ª hora de la digestión. Porque estar 1 hora mirando cómo se bañan tus amigos frente a ti en pleno verano cuando eres un niño y no poder bañarte hace que hipertrofies desarrolles la imaginación de una manera especial. Y yo creo que nunca abandoné esa manera. Eso de sentarme frente a cualquier cosa y estar constantemente imaginando cuáles son las posibilidades, hasta extremos muchas veces que me llevan al agotamiento o al hartazgo por parte de mis familiares. Y yo creo que de ahí viene un poco mi literatura y muy especialmente esta novela Trigo Limpio.
Mira, y por otra cosa, porque tú has hablado del final de tus novelas, pero una de las cosas que me gustaría felicitarte es por el principio, que me parece genial. La primera frase, fantástica, ¿sabes? Sí, Enhorabuena, pues me parece de los mejores principios que he leído yo. Pues yo, a veces uno no tiene muy claro cómo va a empezar, cuál va a ser la primera línea o el primer párrafo, las primeras 2 o 3 líneas de una novela y se embarca a escribir la novela, ¿no? Y dice, ya llegará, ya llegará. Pero uno conforme progresa en la escritura siempre tiene el nudito en la boca del estómago de pensar, no llega, y no llega, y no llega. Sin embargo, tuve la fortuna de que como mi novela iba un poco sobre la literatura oral, sobre ese amor y esa fascinación y yo me preguntaba, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Esa era mi pregunta, ¿por dónde empiezo? Y me vino esa manera. Y lo anoté Fantástico. cuando prácticamente no tenía casi nada. Anoté el comienzo y entonces pude escribir sin ese pellizquito en la boca del estómago de que tuviera que dar con un comienzo bueno. Fantástico. Muchas Gracias. gracias. Hola, Juanma. Soy Gregorio Verdugo. Hola, Gregorio. Yo lo primero que te quería decir de tu novela es que tu novela tiene magia. Y para la gente que escribimos y somos lectores o somos lectores que después escribimos, tiene esa magia que te engancha y que lo primero que te provoca es ganas de coger un lápiz, un papel y ponerte a escribir, ¿no? Ese diálogo permanente que tú intentas mantener con el lector, que en realidad es un diálogo contigo mismo, porque hasta a medida que vas leyendo la novela y vas leyendo la forma que tú estás explicando que tienes de construirla, quienes saben de estas cosas afirman, esa teoría literaria, esa metaliteratura que dice Elena, te engancha de una manera, por lo menos a mí me ha enganchado de una manera increíble, ¿no? Y yo creo que al final logra lo que quieres, ¿no? Que es porque de alguna manera estás diciendo que, y lo dice Huáscar, creo que desde el principio de la novela, que si narras bien la historia, el protagonista es el narrador. Y eso me impresionó muchísimo, ¿no? Porque normalmente a los narradores, tú hablas mucho de los narradores, de lo que sucede cuando se renuncia al narrador omnipresente y se apuesta por la primera persona. Claro, me impresionó mucho, ¿no? Porque no había pensado yo nunca en esa posibilidad de que el narrador fuese un protagonista y además un protagonista relevante de la historia que estás contando, ¿no? Y me gusta mucho el tratamiento que hace de la memoria, de los recuerdos, ¿no? Porque además utilizas una técnica que a mí me ha sorprendido mucho, porque es que el mismo desarrollo que tú estás haciendo del tratamiento de la memoria, de los recuerdos, de cómo se desgastan, de cómo te los puede incluso rescatar otra persona, porque la memoria, el olvido hace hueco para lo que va a venir después, ¿no? Y hay una cosa que te quería, porque yo creo que lo haces adrede, ¿no? Llega un momento en que le dice a Simón, cuando le está recordando la conversación con Huáscar, que él no recuerda que le haya dicho que la madre se desnuca, que Huáscar le haya contado a él que la madre se desnuca huyendo de alguien. Y sin embargo sí lo hace. Al principio de la novela, en una de las primeras conversaciones, al principio de desarrollar la conversación de Huáscar allí en el cuartelillo de la Guardia Civil, le cuenta que su madre, huyendo de una cosa, se desnucó, se cayó por un terraplén y se desnucó, ¿no? Quiero decirte que utilizas una técnica que hace una cosa, la dices al principio y la tratas metaliterariamente. Y luego, cuando la desarrollas en los hechos, digamos, en la ficción, la afianzas, ¿no? O sea, le da visos de realidad, ¿no? Y es como cuando dices que creo que lo dices mucho antes, que los recuerdos a veces te los rescatan otras personas porque tú ya lo has olvidado, ¿no? Y luego lo materializas cuando Simón le rescata la foto delante de la fábrica de azufre, que él no se acordaba de esa foto, y no se acordaba nada de eso, ¿no? Entonces,
yo lo único que te quiero preguntar, porque he visto tantas cosas que me llevaría 16 horas hablando aquí, los demás compañeros también quieren hablar. Pero yo te quiero preguntar por el nombre, porque además es curioso que de la pandilla es el único que tiene nombre. Los otros tienen mote, como ha dicho bien Charo en su reseña, ¿no? ¿Por qué Simón? Porque yo tengo una teoría y yo siempre me hago teoría. Cuando leo cosas así, leo cosas tan especiales como esta, siempre me monto en mis teorías, ¿no? Y claro, yo, al final, Simón es la historia. Simón narra la historia, de alguna manera. Lo revelas al final, pero porque además de que juega permanentemente con ese juego de ocultación, de despiste, a ver quién es el que está contando la historia, al final lo desvela. Entonces, ¿por qué el nombre de Simón? Lo que yo he pensado tiene resonancias bíblicas, ¿no? Simón era el nombre de Pedro, el apóstol, ¿no? Y lo que le dijo Jesús fue: Simón, tú eres la piedra sobre la que yo construiré mi iglesia, ¿no? Y yo pensaba que tú has elegido ese nombre porque es sobre él, sobre Simón, sobre ese personaje, sobre lo que tú construyes la historia. Y no sé, quiero saber si es así más o menos. Pues mira, en primer lugar, gracias por tu comentario. Hay cosas de las que has dicho con las que yo me he sentido o me he retrotraído, ¿no? al momento en el que yo estaba tomando decisiones, ¿no? Es una novela de estas que se llaman, que parece que se llaman una especie como de trabajo en continuo progreso, ¿no? Por no utilizar y yo iba encontrando cosas durante el propio proceso de escritura. Muy interesante. Mirad, por ceñirme, sí que me ciño primero del nombre y luego toco alguna cosa de la que has dicho además de esa. Mira, el nombre, por supuesto, hay una de las cosas por las que yo me decidí por este nombre y es por su reminiscencias, que tú lo has dicho, tu reminiscencia bíblica, ¿vale? Sí. Es un nombre que tiene es un nombre corto, fácil de recordar y que además, teniendo en cuenta que era el único nombre que iba a aparecer, claro, me pareció que era el suyo. Sí. Pero se dio además una casualidad de estas que yo tengo muy en cuenta en mi manera de progresar en la literatura, teniendo en cuenta que se relaciona con mi vida, y es que en mi infancia hubo un niño que se llamó Simón, que por supuesto no vivió nada de lo que yo cuento aquí, sí, pero que siempre se albergó en mi memoria como una persona que en un momento determinado llega al barrio, con el que tengo una íntima relación, él viene a mi casa y somos amigos, yo lo acojo porque él no se siente muy, muy bien integrado en un barrio de aquella, bueno, pues tan salvaje y riguroso como el que yo contaba, y en un momento determinado él desaparece y se va. Se va con su familia. De la noche a la mañana desaparecen, es decir, termina el curso y cuando venimos a darnos cuenta Simón ya no está. Y no dio ningún tipo de explicación. A raíz de eso, yo en mi cabeza he pensado mucho en Simón y tenía tan poca información de él. Cuando vine a darme cuenta, tenía tan poca información sobre su vida. Mira, no había visto nunca a su madre, no sabía a qué se dedicaban. Creo recordar que tenía un hermano menor. Sabía dónde vivía, pero yo nunca había estado en su casa. Y así podría estar. Y tenía 10, 12 datos más de él. Sin embargo, yo era capaz en mi cabeza de tener como una especie de pequeña biografía de él. Yeah. Yo decía, ¿cómo es posible que yo tenga una biografía de este niño si no conozco nada de él? Y bueno, me di cuenta de que efectivamente yo había articulado un relato en mi cabeza, ¿no? Y para que se me anclara ahí en la memoria, básicamente lo que no tenía con datos documentados, por decirlo así, lo había llenado de pura imaginación. Yeah. De pura imaginación. Y entonces decidí dejar ese nombre ahí, con una especie de esperanza vana, y es que
la posibilidad, fijaos, la posibilidad de que Simón, ese niño que vivió en mi barrio 2 años y que se fue y que tuvo relación conmigo, leyera este libro. Claro. Y encontrara encontrar un pasadizo y se pusiera en contacto conmigo y me dijera, oye, Juanma, yo soy ese Simón, ¿no? Porque además la escritura, la descripción física, la fragilidad, la no sé qué, es muy de él. Yeah. Muy de él. Por otro lado, han mencionado antes el gusto por la metaliteratura, ¿no? De la que hablábamos, ¿no? Con eso de quienes saben de estas cosas, ¿no? Sí. Este tipo de historias. Yo te preguntaría si es un homenaje o una ironía, esa repetición de esa frase, porque sí, ahí tengo mis dudas. Mira, la novela está llena. La novela utiliza un recurso muy cervantino, muy literario, que es la parodia. Sí, sí, sí. Constantemente utiliza la parodia de cosas que yo respeto en mi vida como escritor y como lector, pero que cuando me pongo a escribir yo puedo utilizar ese recurso como cualquier otro recurso, como utilizo la primera o la tercera persona. Sí. En esta novela he utilizado la parodia no solamente para hablar de eso, de lo que hemos apuntado ahora, sino, por ejemplo, para parodia un poco la autoficción, ¿no? Sí. Este género que está tan en boga ahora de la autoficción, pues yo parodio eso, a pesar de que yo soy un gran lector de autoficción y me gusta. Parodio la metaliteratura, porque empiezo a confundir planos y tal, sí, sí, sí. Y está ahí. Y parodio, como tú bien dices, un determinado estamento, ¿no? Sí. Academicista o de críticos literarios que parecen tener muy claro durante todo el tiempo qué está bien, qué está mal, qué funciona, qué no funciona, tal. Lo tienen todo clarísimo. Y a mí eso siempre me ha asombrado, me ha asombrado. Y entonces, pues, obviamente hice una parodia, ¿no? De quienes saben de estas cosas y me utilizaba para explicar técnicas que, por otro lado, con la que la mayoría yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que hablo de la primera persona, tercera persona, yo estoy de acuerdo con lo de la importancia de los personajes secundarios, yo estoy de acuerdo con lo que se dice eso de la unidad y la variedad, sí, sí. Estoy de acuerdo con la dosificación de la información, como ha de ser, yo estoy de acuerdo con todo ese tipo de cosas, pero yo lo aderezo con algo que para mí es importante en mi vida y en la literatura, que es el sentido del humor. El sentido del humor. Sí, sí. El tono en el que está escrita la novela todo el rato tiene un tono socarrón, sarcástico, irónico, también tierno en algunos momentos, ¿verdad? También en algunos momentos puede ser tierno y procuro que digo que toda la novela utilice como elemento conductor la esperanza de que en la siguiente página hay algo que te va a hacer reír, hay algo que te va a sacar la sonrisa, sí. Sobre todo cuando aparecen los niños, que me parecía que era un ingrediente, un denominador común de aquellos años de infancia, porque los niños vivían, a pesar de esos rigores, vivían descargados de toda gravedad. Sí, sí. Les preocupaba el ahora, el sacar adelante esta tarde, no les preocupaba lo que iba a ocurrir dentro de una semana. Muy bien, pues nada, lo dicho. Te podría decir 1000 cosas, pero dejo paso al resto de los compañeros que seguramente también te dirán bastante. Muy bien, gracias, Gregorio. Buenas noches a todos y a ti especialmente, Juan Manuel. Agradecerte que estés aquí. Hola. Y la verdad es que escuchándote hablar no paro de pensar en la suerte que tienen tus alumnos, porque la forma de hablar tiene una forma de hablar muy pedagógica y eso también lo denotas en la novela. A mí por lo menos me ha parecido así, ¿sabes? A mí la novela me ha encantado. Yo te hablo como lector. Me parece que hay alguien que tiene el micrófono encendido, ¿no? Creo que es Antonio Aguilera. Sí, es que Antonio, perdona. Es que se te ha olvidado cerrar el micrófono. Antonio, ¿estás ahí? No. Sí, lo quito, Charo. Ah, vale. Perdón. Nada, no te preocupes. Entonces, Juan Manuel, como te decía, bueno, he disfrutado muchísimo y quiero que tengas claro que yo te hablo como lector. Yo no escribo, pero siempre es para mí, nunca tengo nada publicado ni nada, ¿no? Pero que te hablo como lector y a mí me ha encantado, por ejemplo, y es lo que te destaco, una figura al que trata francamente bien, que es la figura de don Alberto, el cura, ¿sabes?
Porque ahora en esta época donde los curas están tan denostados y se puede dar tanta caña en una novela a un cura, pues tú precisamente lo tratas siempre con un máximo respeto. No sé si es una figura histórica o es inventado, ¿verdad? Pero ahora me lo dirás si te parece, ¿vale? Me ha encantado. Luego hay frases que me han flipado, ¿no? Por ejemplo, esa cuando el marido le dice a Simón, no sé si es al Simón, bueno, no estoy seguro, pero sí es una frase que me impactó, que es: tu madre es Dios. O sea, ahí me quedé pillado y digo, oye, es que es genial, genial, ¿eh? Luego hay otra, en la página 36 de tu novela dices que tu primera novela te cambió la vida. Si, no sé, si puedes y si quieres, pues me puedes decir algo al respecto, porque hombre, que escribir una novela te cambia tu vida, pues siempre te impacta, ¿no? Y luego, bueno, pues destacar algunas frases así que me han impactado, que para mí son perlas de la literatura, te lo digo sinceramente. Por ejemplo, cuando dice: si uno quiere leer, tiene que estar dispuesto a asomarse al vacío, ¿no? Eso es una frase lapidaria, pero que está ahí y da a qué pensar. Y otra que es también muy distinta, pero que también habla del vacío, que es soledad. Dice: la soledad es una puerta al vacío. Y la sueltas así como el que no quiere la cosa, pero en fin, es profunda, es profunda. Bueno, tengo aquí 40.000 anotaciones que no voy a contar una detrás de otra porque por respeto a mis compañeros y para que puedan hablar más, ¿no? Pero sí, ya te digo, yo lo he disfrutado. Hay otra cosa que también te quiero agradecer muchísimo, es el alegato que hace la madre ahí cuando en la página, que ahora mismo no lo tengo por aquí, en la página 301, ¿no? Que habla la madre, que le pega un discurso, que el discurso es fabuloso, o sea, por el contenido que tiene, ¿no? O sea, por lo menos para mí me lo ha parecido así, ¿no? Es impresionante. Y bueno, nada, aprendiendo muchísimo de ti, ya te digo, yo me encantaría asistir a tus clases porque creo que tienen que ser divertidísimas, o sea que enhorabuena. Bueno, Y voy a leer tu muchísimas. primera novela, que lo sepas Ah, también, porque ya tengo el interés bueno, súper... bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio. Es tu nombre, Mauricio, ¿verdad? Mauricio, sí, Mauricio, perdona, no te lo he muchísimas dicho. gracias, eres muy amable. Mañana cuando llegue a clase le diré a mi alumno lo que hoy me han dicho. Se lo Ahí, diré ahí, a ahí. ver, a ver qué tal, a ver lo que piensa. Sí, supongo que por defecto o virtud profesional tengo esta manera de hablar que muchas veces parece que procuro ser didáctico, Sí, ¿no? sí, Y sí. organizarlo todo. Y tal. Bueno, yo, en cuanto a lo que lo primero que me has dicho, si no recuerdo mal, es lo de don Alberto, ¿verdad? Sí, me llamó la atención, sí, sí. Mira, pues lo de don Alberto es un cura que realmente existió en mi barrio. Y lo cierto es que al César lo que es del César. Y era un cura que consiguió tejer una especie de comunidad en torno a la iglesia, que trascendía, podríamos decir, que trascendía la palabra de Dios, que estaba preocupado sobre todo de que los niños estuviesen ocupados, que aprendiesen a pescar, que aprendiesen a plantar tomates, que aprendiesen a nadar, y lo cierto es que tengo un recuerdo de él. Bueno, ya falleció hace muy poco, hace 3 o 4 años, ya muy mayor, ya no estaba en el barrio. De hecho, lo que cuento en el libro en un momento determinado, que digo, don Alberto ya no estaba en el barrio, era verdad, que se fue. Pero a mí me encantaba muchísimo la figura de don Alberto, ¿no? Porque había un amigo mío que era muy religioso y que todo lo pasaba por el filtro de don Alberto. Todo lo que pasaba en su vida tenía que darle el visto bueno, la bendición se la tenía que dar don Alberto. Entonces podía preguntarle cosas de lo más íntima y que nadie probablemente preguntaría a nadie. Pero él lo hacía. Y no sé, había un componente ahí de ternura genuina en la manera que tenía de relacionarse con nosotros, ese cura al que aprecian, por otro lado, toda la gente de mi barrio. Luego, lo de alguna de las frases que tú dices, pues hay frases que te llegan, ¿no? Hay frases que Sí, sí, sí. décimas de segundo antes no sabes que van a salir y de repente llegan y te das cuenta de que cierran un capítulo o de que proyectan el capítulo 5 páginas más y son magníficas, sobre todo para el escritor cuando descubre esos filones que le permiten seguir progresando en la propia historia. Esa frase de la que tú hablas, dos especialmente las que tú dices, una es la de tu madre es Dios, esa la dice mi padre, el padre del narrador, refiriéndose a la madre del narrador, y es una frase que le he robado a mi padre, ¿sabes?
porque mi padre siempre desde pequeño, cuando éramos pequeños y yo era monaguillo ya, mi padre siempre me decía, tú ten en cuenta cuando salía de casa, iba a hacer cualquier, a ver lo que hace y tal, y dice, porque tu madre es Dios, tu madre lo ve todo. Y dice, yo no me entero de nada, pero tu madre es Dios. Dice, y él me decía siempre, y te lo digo por propia experiencia, te lo digo. Y eso por un lado. Y luego otra con la que estoy absolutamente de acuerdo yo como narrador, y es que yo creo que para leer hay que ser valiente. Es decir, uno puede pegarse toda la vida leyendo lo mismo, el mismo libro, aunque lo escriban distintos autores. Pero yo creo que la lectura tiene que tener algo de arrojo, es una tarea, una actividad que tiene que tener valentía, que tienes que aprender a asomarte a tu propio precipicio, a tu propio abismo. Y a veces el precipicio, ese abismo, está probablemente en los límites de tu gusto literario, de aquello en lo que más cómodo te mueves. Esto no significa que tengas que dejar de leer aquello que te gusta, no, por supuesto. Eso tienes que seguir leyendo porque algo tendrá y porque la literatura tiene que tener una carga de entusiasmo y de fascinación y de encantamiento indudable. Pero luego la literatura, la lectura, también tiene que tener un pozo de incomodidad, de asomarte a zonas sombrías, zonas que tú no manejas, zonas menos iluminadas. Y eso te lo ofrece generalmente el libro que tú, por tu perfil, no leerías. No leerías. Y yo soy un lector que al cabo del año acabo leyendo libros que simplemente lo abro por intuición o porque haya leído algo que me haya llamado la atención, a pesar de que intuya que no me va a gustar del todo. Fíjate lo que te digo, pero digo siempre, algo voy a sacar de ahí. Y siempre acabo sacando algo de ahí, algo que anoto en mis cuadernos, algo que yo no haría, por ejemplo. Muchas veces lo que uno aprende de los libros sabiendo que eso no lo harías tú. Y es una manera de aprender. Yo creo que en ese sentido, en este libro hay bastante de mi yo lector y de mi yo escritor, ¿no? Es decir, es cierto que he puesto bastante mío en negro sobre blanco. Genial, muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a ti, Mauricio. A ver, ¿quién se anima? Tomás, micrófono. Micrófono. No se te escucha, ¿no? No. ¿Ahora? ¿Se me oye ahora? ¿Ahora sí? Sí. Perdona. Bueno, soy Tomás del Rey. Yo estaba pensando que el nombre para la tertulia de hoy tiene que ser Los Fascinados, porque así hemos quedado todos, hasta tal punto que cuesta mucho trabajo hacer un análisis reposado del libro por la impresión que nos ha causado, ¿no? Yo te cuento la mía, que además también tiene cuestiones literarias, ¿no? Es decir, premio en biblioteca breve después de lo que nos ha hecho últimamente Saiz Barral, ¿vale? Entonces empezamos con una dificultad y tu obra absolutamente eso, fascinante, innovadora, haciendo pensar, con una literatura bien digerida, no mal digerida, no atragantada de literatura, sino con una serie de libros bien leídos que no se notan. Entonces, pues como todo el mundo, felicitarte y mostrarte la fascinación y el asombro, ¿no? Pero intentando buscar alguna cosa de comentar que no se haya dicho, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención eso que se ha comentado, el tono cervantino, unamuniano también, el tono de García Márquez con la narración irnos llevando, en la espera, mientras estamos esperando, o sea, es un poco como Serezade, mientras estamos esperando en el aeropuerto nos cuentan algo que son libros más digeridos, libros que proceden de la primera página de determinadas obras, esa parodia genial de esas primeras obras, ¿no? Una preguntita que voy dejando ahí es, el final, el contar las obras que has homenajeado, ¿ha sido idea tuya, ha sido de los editores? A mí esa, por ejemplo, no me ha gustado menos, o sea, me gustaba más la complicidad, pero entiendo que a lo mejor eso, pues. Y luego, bueno, pues ya me gustaría comentar también cosas por ejemplo, en cuanto a los nombres que se ha hablado, los motes que hemos dicho de los amigos,
son hombres desde la hora y desde la muerte. Aparte de tener un sentido del humor brutal, ¿no? El fallo multiorgánico y el del síncope, o sea, son personajes marcados por la muerte, o sea, estamos desde el ahora y desde el recuerdo, o sea, que es todo humor, los diálogos. Hay otra cosa que yo quería destacar, la frescura tan difícil de conseguir, la espontaneidad tan difícil de conseguir, que nos va llevando, ¿no? Y otras cuestiones literarias que me gustaría comentar, a mí me ha divertido mucho eso de cuando va a ir a Ávila, y le dice, ¿tú te crees que eres Javier Marías? Dice, pero Muñoz Molina. Dice, ¿qué? Que ya puesto prefiero ser Muñoz Molina, ¿no? Esa parte me ha parecido muy divertida. Y en todo el trabajo con la editora, esa ideal que llama, que te busca, que... entonces veo ahí también, bueno, pues eso, el escritor luchando por el panorama literario. Entonces me gustaría que, aparte de todas otras cosas que hemos comentado, también comentaras eso, pues desde la experiencia de donde tú venías al premio Biblioteca Breve, el asunto de la edición, del mundo editorial que aparece ahí, del mundo del escritor. Ok. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por tus palabras, por el entusiasmo y por las preguntas que me parecen muy pertinentes y creo que yo también formularía preguntas parecidas a esas. Algunas, vamos, las compro ya. Por ejemplo, la primera, la de repente cómo uno aterriza, ¿no? en el Biblioteca Breve y tal. Pues mira, está relacionada con una pregunta que antes me he dejado en el tintero, sobre el libro anterior, ¿no? El que alguien me decía, que no sé si era Mauricio, que me decía, aludes a un libro que te ha cambiado la vida, ¿no? O que te cambió la vida. Bueno, Un hombre bajo el agua fue un libro un poco que creo que me empezó a cambiar la vida en esto de la literatura sin yo saberlo, pero intuyéndolo. Mira, Un hombre bajo el agua es un libro que me publicó una editorial del País Vasco que se llama Expediciones Polares, que no es muy conocida, pero edita muy bonito, muy bien, y que tiene una buena distribución y que me permitió llegar a lo que era para mí muchas librerías. Y lo cierto es que tuvo un feedback que para mí en aquel momento era como desmesurado. Bueno, comparado con el de ahora de Seix Barral de Biblioteca Breve, ahora me di cuenta, lo pongo, ¿no? Y relativizo todo, pero en aquel momento me pareció como algo abrumador. Y probablemente esa sensación abrumadora fue la que me llevó a presentarlo al Biblioteca Breve. Es decir, me cargó de, no sé si diría de arrojo o de vanidad, no sabría qué contarte, pero lo cierto es que cuando yo terminé de escribir la novela y le di muchas vueltas y ya creí que estaba acabada, se la di a leer a mi pareja y mi pareja fue la que me dijo, ella me dijo, yo creo que este es el momento de que lo presente a un sitio grande. Y le digo, yo no conozco a nadie en grandes editoriales, conozco a escritores, pero ya sabéis que conocer a un escritor no significa tener acceso a ningún editor. Y dije, puedo presentarlo a premios, pero ya sabemos que los premios es una cosa turbia, que uno no sabe, y lo voy a perder y voy a pensar que está todo amañado. Y me dijo, y lo cierto es que por la época en la que lo terminé, el primer premio en el que terminaba de las grandes editoriales, que concluía el plazo de entrega, era el premio Biblioteca Breve, que terminaba como el 1 de octubre o algo así. Yo empezaba curso y digo, esto me lo quiero quitar yo ya encima y tal, y lo mandé ahí. Si te digo la verdad, había una parte en la que yo pensaba que no lo iba a ganar de ninguna manera, pero que como eso muchas veces lleva un informe de recomendación, pues pensé, le gusta a alguien y me proponen para publicación, no para ganarlo, sino simplemente para publicación. Para mí eso era un premiazo ya en Seix Barral. Y lo siguiente que pasó fue que un día estaba trabajando, sonó mi teléfono, apareció un número muy largo, yo pensé que era alguna cita médica de mi padre, que era lo habitual, y al otro lado estaba Elena Ramírez, la editora de Seix Barral. Me dijo, llamo desde el jurado del premio Biblioteca Breve y ha sido galardonado con el premio. Y yo lo único que alcancé a decir en aquel momento fue joder, y ella me advirtió, está usted en manos libres y todos los miembros del jurado le están escuchando. Esa fue mi entrada a una gran editorial, un gran grupo editorial como El Planeta. Eso por un lado, esa pregunta. La siguiente pregunta, que era lo de al final, ¿no? Lo de los libros, ¿verdad? Esto de la nota del final. No, la nota del final es cosa mía, es cosa mía. Pues mira, si te digo la verdad, soy muy pudoroso
soy una persona muy pudorosa en cuanto a no dejar claro las fuentes de las que bebo. Y ya sé que es ridículo, y ya sé que utilizar de fuente el Conde Lucanor o el Lazarillo de Tormes es un tanto, no sé, es excesivo. Pero luego había algunas otras obras, como por ejemplo, que tienen todavía derechos de autor, como por ejemplo La familia de Pascual Duarte, Nada, de Carmen Laforet y tal, que me parecía que sí tenía que tener un reconocimiento explícito en el propio libro, ¿no? Aunque, y sobre todo teniendo en cuenta que lo escondía, que lo deformaba. Y entonces dije, bueno, pues lo pongo al final. Pero yo te doy la razón a ti en algo. Era una concesión que yo hacía. Y como tal concesión, yo necesitaba meter ese capítulo no como un anexo aparte, no como una nota del autor, a pesar de que ponga nota del autor, sino pegarlo, solaparlo a la propia historia. Y es ahí cuando yo decido poner una nota debajo de los libros, que por ahí antes me lo han mencionado, creo que ha sido Elena, que pongo aquello de ese niño timorato que entra a clase, se sienta y en un momento determinado levanta la mano y dice, ¿puedo leer un libro? Y eso en una nota de autor no aparecería. De repente doy otra información sobre la propia novela y parece que ese capítulo es un capítulo más. Fue un poco la manera que tuve de solucionarlo. Por un lado estoy contento porque esa parte, esa nota de Simón, de la entrada al colegio, del día que yo lo conocí, no se me ocurrió hasta que incluí la nota. No fue algo que yo tuviera en mente, sino algo que se me ocurrió cuando terminé de escribir el título de todas las obras que aparecen. Y ahora, siendo honesto, te digo la verdad que yo pensaba que la gente, la mayoría de personas, iban a descubrir los libros que se escondían, pero tengo que decirte que lamentablemente la mayoría de lectores no los descubren. Descubren el Lazarillo de Tormes, que le evoca mucho, o la familia de Pascual Duarte, con Yo no soy malo, tal cual, también, pero hay otros que... O a la introducción de Luces de Bohemia, de Valle Inclán, que también es muy singular, ¿no? Esa acotación, pero no los descubren. Y hay mucha gente que a partir de la nota lo que hace es que vuelve, como una especie de pasadizo, vuelve hacia el pasado, intenta buscarlo. A ver, y hay mucha gente que en las presentaciones y tal me dice, pues yo solo pillé 2, ¿no? Le tienen un punto lúdico la literatura, que a mí me gusta tanto, ¿no? El de buscar, ver dónde están las puertas que te llevan a otros lugares. Esa era otra de las preguntas. Si me recuerda alguna más, que es que alguna más de las cosas que me habías dicho. También el asunto sobre el trabajo con editores, la edición posterior del texto, si tuvo mucho trabajo con el editor o la editora. Pues mira, ya hay un personaje que es la editora, ¿no? La editora, ¿no? Que me llama y que me llama la atención y que incluso habla de una manera querido, porque tal, y tiene una manera muy singular de dirigirse. Y esto no te lleva a ningún lado, y esto de dar vuelta en círculo, que sepas que esto, y lo siguiente que no te lleva a ningún lado es que no te publico, es que no te edito la obra y tal. Bueno, hay gente que me decía, porque claro, luego publico la novela y mi editora, Elena Ramírez, es una editora, no es un editor, con lo cual de repente la novela cobra un plano más raro de realidad, porque hay gente que piensa, bueno, podría ser ella, pero claro, llega posteriormente a mi vida. Bueno, quien ha hablado con editores alguna vez sabrá que este tipo de comentarios y de esta manera los editores no te lo hacen, sino que es un personaje caricaturesco en esa línea de parodia, ¿no? Que yo le voy poniendo a casi todo, ¿no? Parodio la imagen de los editores que muchos lectores tienen, porque todos sabemos que el papel del editor es muy importante, pero que existen también editores que apenas te dicen nada, ¿vale? Que son excesivamente respetuosos con la obra o celosos o no sabría, o prudentes. A mí me gusta más el papel de un editor que te permite el diálogo con él, que te permite una dialéctica que te lleve a mejorar el libro, ¿no? Y a defenderlo, porque defenderlo también es una manera de conocerlo. Y bueno, y luego que te puede descubrir posibles debilidades, porque un buen editor tiene un ojo
muy, muy fino, muy, muy fino. Pero bueno, yo no he tenido nunca un editor parecido a la editora que retrato aquí. Y lo de los nombres, del fallo multiorgánico y el... Así. Pues mira, eso tiene que ver mucho con... tú lo has dicho muy bien, el fallo multiorgánico es un mote que en principio tiene una carga de humor evidente, ¿no? Y el del síncope, las razones son múltiples. Una de ellas es que están asociados a la muerte, ¿no? Es una cosa tremenda, pero es que los apodos generalmente en los barrios, sobre todo en aquella época, todos lo sabemos, estaban asociados a cosas tremendas. Es decir, a cosas que generalmente provocaban un gran disgusto a la persona que recibía el mote. Luego se adaptaban o porque le venía de generación en generación, ¿no? Y uno arrastraba el apodo como bien podía. Pero yo por eso le di el origen de estos personajes del apodo a la muerte, ¿no? Que es algo con lo que en principio no se puede bromear, o sea, imaginad, hoy en día sería una broma de muy mal gusto que alguien le llamara en un pueblo a alguien, por ejemplo, el canceroso, ¿vale? Sería, pero lo cierto es que en aquella época había apodos en mi barrio tremebundos, que incluso eran asumidos por la persona. Yo recuerdo, por ejemplo, había uno del que siempre menciono, que era Antonio el Muerto, porque tenía una apariencia de estar fallecido desde hace ya 30 o 40 años. Le faltaba oler mal para confirmar la hipótesis que tenía el barrio. Y a él le gustaba que lo llamasen así. Y era tremendo, porque era... hoy en día nos parece algo cruel, ¿no? Algo maleducado, en fin, hemos superado ya eso, pero en aquella época no. Y luego, por otro lado, me parecía muy divertido el síncope, el fallo multiorgánico, sobre todo el del síncope, porque en mi barrio se explicaban muchas muertes con un síncope. ¿Qué le ha pasado? Pues le ha dado un síncope. Y nadie sabía lo que era un síncope, pero había mucha gente que moría por síncope. Y el del fallo multiorgánico ya me lo saqué yo de la chistera, porque es una cosa también que ocurre muchas veces, que no sabemos lo que es, pero le dio un fallo multiorgánico. Y con eso lo explicamos casi todo, ¿no? Esa concisión de con poco explicar mucho, ¿no? Que ha existido siempre, esa economía del lenguaje que ha existido siempre en los barrios, en los pueblos, que me parece tan literaria y tan potente. Oye, Juan Manuel, ahora que habéis hablado del premio, aparte de la alegría y el orgullo de haberlo obtenido, ¿existe la posibilidad de que te influya negativamente sobre tu libertad como escritor ahora en el futuro, que te veas ya condicionado o te condiciones de alguna manera el ser ahora un escritor importante y te coarte la libertad de escribir lo que a ti te parezca, o eso no existe? ¿Que condiciona? Eso yo creo que sí condiciona. Creo que condiciona. No sé de qué manera, no sé si muy negativamente o positivamente, pero que condiciona, eso está ahí. Y antes no estaba. Eso cuando tú ganas un premio en el que de repente vas a formar parte de un grupo o de una editorial en el que hay muchísimos escritores que tú admirabas y tú leías, solamente hay que ver el catálogo de Seix Barral, ¿no? y darte cuenta que ahí también aparece Juan Marseo, que aparece Vargas Llosa, ¿no? Entonces, claro, muchas veces te tienes que pellizcar para creerte que tú te has colado ahí y parece un impostor, el síndrome este del impostor, y cómo se darán cuenta, ¿no? De que lo he estafado a todos. Y en el sentido literario de que la editorial me vaya a condicionar de alguna manera sobre qué tengo que escribir, eso sé que no, porque ya lo estoy viviendo, sé que no. Tienen una libertad absoluta, ¿no? Confían, no solamente confían, sino que refuerzan tu confianza o tu autoconfianza, porque, en fin, porque al final lo que quieren, cuando ellos apuestan por un libro, por un autor, no, o sea, cuando ellos apuestan por un libro, apuestan por un autor y quieren que ese autor siga escribiendo y que siga dando lo mejor de sí mismo. Pero mira, te voy a contar un ejemplo sobre esto. Yo antes cuando escribí Un hombre bajo el agua y cuando escribí Trigo limpio, yo tecleaba y delante de mí, aquí al otro lado de mi portátil, no había nadie.
¿vale? No había nadie, porque yo no sabía quién iba a leer la novela. Bueno, estaba mi pareja que se lo leía y luego tengo unos cuantos lectores que se los doy y me dan su opinión, ya está. Pero no escribía ni pensando en mi pareja ni pensando en esos lectores, escribía pensando en mí, disfrutando, dejándome llevar, que para mí siempre ha sido una cosa muy importante en el proceso de escritura, ¿no? Dejarme seducir por el propio encantamiento de la literatura. Pero ahora de repente, pues bueno, está escribiendo y lo quiera o no, pues aquí, en esta parte de aquí, puedo ver a mi editora de ahora, ¿vale? Que sé que lo va a leer. Y a esta parte de aquí está mi editor, que también sé que lo va a leer. Pero no solamente están ellos, detrás de ellos hay gente que ha escrito críticas, reseñas sobre el libro, ¿no? Y que dijeron que le iban a seguir la pista, que era un buen escritor, o que había fallado, o que lo que fuese. Y están ahí. Y luego detrás un montón de lectores que te han hecho llegar su entusiasmo, su alegría, todo eso está ahí. Antes no había nadie, ahora hay mucha gente. Entonces ahora, cada vez que te encierras por la mañana a escribir, porque yo, como han dicho antes, Charo, me pongo a escribir muy temprano, generalmente sobre las 5:30 de la mañana, tengo que tener, ya lo hago de una manera natural, pero cuando empecé a escribir lo que estoy trabajando ahora, tenía que hacer un ejercicio consciente de dejar fuera todo eso. Dejar fuera todo eso. Y al principio me costaba, porque uno tecleaba pensando que muchas veces esto le gustará. Yo ya he charlado mucho con Elena Ramírez, ¿no? He charlado sobre literatura, sobre este libro, hemos tenido muchas conversaciones, entonces yo ya sé de lo que he hablado con ella, entonces pienso, esto a lo mejor no les gusta, esto a lo mejor le gusta, esto es un error, ¿no? Entonces al final tienes que hacer un ejercicio consciente de decir, no, todo esto se queda fuera, porque entre otras cosas es lo que querría la editora que hicieras también. Ella es la primera que quiere. Y entonces tienes que dejarlo fuera. Tienes que recuperar una cosa importante, que son los pilares que a ti te han mantenido pegado a tu mesa durante todo este tiempo. Que te ha funcionado y que podría no haber funcionado. Y tus libros habrían sido igual de buenos o de malos. Pero ¿qué ha funcionado? ¿Qué has conseguido? Que lo has ganado, que está ahí. Que son el entusiasmo. Yo insisto mucho en esto. El entusiasmo, si yo esta pieza de aquí, el entusiasmo, lo pierdo, os garantizo que mañana dejo de escribir. No escribo. Porque en la vida hay un montonazo de cosas buenas, maravillosas, a las que puedo dedicarle tiempo. El entusiasmo, no olvidarme de él, y el rigor mío, literario, el que yo quiero darle. No renunciar a ninguna de esas dos cosas. Y eso es lo que procuro hacer por la mañana. Me levanto. El rigor generalmente está asociado a la disciplina que le impongo y al tiempo que creo que requiere la escritura de una novela. No hay prisa, no hay prisa. Y el entusiasmo es en la curiosidad, a ver dónde me lleva, a ver con qué me río, a ver con qué me emociono. Eso tiene que estar ahí siempre. Perdona que sea yo tan pesada. Antes Perdón. ha hablado así muy ligeramente, bueno, eso, la importancia que tienen los personajes secundarios. Y no hemos hablado de las informantes del narrador, porque claro, esto también se puede concebir casi como una novela detectivesca en una parte, ¿no? Porque es un género que, mira, que ese sí que suele gustar. Y las informantes, que son la madre y la exmujer de Simón, desde luego no aportan no aportan nada, o aportan la verdad y la mentira, o todo liado, ¿no? Entonces a mí esos dos personajes me han gustado también muchísimo, ¿no? La madre me parece también un poco, bueno, no la puedo definir. Y después otra cosa también que quería comentar, porque eso ha sido un poco algo mágico, cuando tú has hablado de tu madre como la contadora de historias, pues también me he acordado que esta semana pasada, bueno, presenté el libro de una amiga que no ha podido venir hoy precisamente, se llama Eva Mitocondrial, un libro de poesía, y donde habla de la mujer desde distintas facetas, y una de ellas es la de la conservadora de la memoria y la contadora de historias. Entonces me ha gustado también establecer este pasadizo con esa realidad, ¿no? Tu madre es la que, como dice tu padre, es Dios y es la que se acuerda de todo, ¿no? Él no tiene que recordar nada porque para eso está tu madre, ¿no? Sí, entonces sí, esos personajes femeninos para mí han sido también muy interesantes y bueno, casi no hemos hablado de ello, pero bueno. Sí, es cierto. Tanto mi madre como la madre de Simón, que aparecen en gran medida y aparecen un poco menos la ex mujer de Simón, dominan el relato.
están en posesión del relato, están en posesión de su verdad, y en el caso de la madre de Simón, está convencida de que el relato le obedece a ella, no la realidad que vive, sino el cómo lo cuenta. Es decir, ha dado un giro de tuerca más al relato, y porque mi madre es una persona que desconfía, por ejemplo, de la literatura en el relato, porque dice, de hecho lo advierte en algún momento, mi madre le dice al narrador, o la madre le dice al narrador, si deforma este relato, van a crujir las piedras, ¿eh? Y dice algo así como, me callo y no vuelvo a hablar. Y tú sabes que yo me callo, porque le dice algo así, porque tú no y tu padre tampoco, pero yo sí. Ese poder casi que tiene lapidario, ¿no? Casi de maldición bíblica, se ajusta un poco, significa que mi madre todavía distingue la diferencia que hay entre una verdad real y una verdad literaria. Y para ella tiene prioridad la verdad de la vida. Sin embargo, para el de Simón, cree que la verdad literaria puede doblegar incluso a la verdad de la vida. Y esa confluencia es maravillosa, porque incluso hacen dudar al propio narrador, al escritor, de qué está pasando aquí, quién está escribiendo esta novela, porque yo estoy tecleando, o yo estoy escribiendo esta novela, yo estoy haciendo esto, pero me doy cuenta de que me la están escribiendo, porque esta mujer dice esto, porque esta mujer dice otro, porque ahora Simón hace esto. Entonces, en ese sentido me parecía muy interesante, ¿no?, la colisión que se produce entre la verdad de la vida, ¿no?, de la realidad, y la verdad literaria, que es otra verdad. Yo, Juanma, hay una cosa que me gustaría que hablara sobre ella, ¿no? Cuando te refieres a lo importante que son los silencios en una historia, cuando dices que no es necesario contarlo todo, que la historia no debe tener la misma contundencia que una carpeta judicial, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los silencios de esta historia, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, hay otra frase que me gustó mucho, en la que dice, las historias no pertenecen a nadie. El escritor busca respeto, protección y amor. Y yo te pregunto, ¿y paz? Paz no, porque me imagino que cuando terminaste de construir esta maravilla, la sensación de paz sería increíble, ¿no? Porque vamos, yo me meto en la cabeza, tener que hacer una cosa así, y al final, desde luego, y como tú dices, con el rigor ese, con esa constancia, al final tiene que venirte como un tsunami de paz al cuerpo fenomenal, ¿no? Bueno, sí, empezando por la segunda pregunta, ¿no?, por lo de la paz. Yo creo que la paz la ansiamos todos, la tranquilidad. No sé si en mi primer libro o en este, creo que fue en mi o sea, en el anterior o en este, en Un hombre bajo el agua, algo así como dice el escritor, el narrador, dice, mi verdadera patria es la tranquilidad. Sí. Entonces, la tranquilidad para mí es una patria, es una especie de no sabría cómo decirlo, de sueño, de quimera a la que aspiro en mi vida, no como escritor. Pero, y por supuesto, después de hacer un esfuerzo titánico, como he dicho antes, disfrutón, porque yo procuro disfrutar de mi literatura, como he dicho, pero también riguroso, disciplinado y tal, cuando llega al final y te das cuenta de que crees que la cosa ha quedado como tú querías que quedara, de que esta vez sí ha salido la cosa como tú querías, y pones el punto final y se acaba ahí la cosa, pues es cierto que hay un quitarte una mochila de encima, ¿no?, y sentir esa especie de alivio, ¿no?, de alivio. Y de repente, yo no sé, hay muchos escritores que son capaces de retener la novela que han escrito durante muchísimos meses y son capaces de hablarte con precisión de este capítulo, de lo que dijo, de lo que no dijo y tal. Yo, sin embargo, de repente soy de esas personas en las que dejo, como digo en mi novela, dejo que el olvido haga hueco para lo que está por llegar. Y no soporto la cantidad de datos, porque pensad que esta novela, que tiene esa estructura tan orgánica, tienes que estar sosteniéndola
durante todo el proceso de escritura, porque si no, en el momento que olvidas algo, se te pasa algo y tal, puede conllevar el desastre. Ya. Entonces sentí tranquilidad, alivio, pero luego sentí una especie de inyección de adrenalina cuando me dijeron que había ganado el premio. Ya. Y supe que esa novela iba a estar expuesta a muchísimos lectores. Una sensación de euforia y de adrenalina positiva y tal, pero que otra vez me devolvió como una especie de tensión, ¿no? De tensión Sí. al cuerpo, que todavía la tengo, ya cada vez menos, pero todavía la mantengo. Y la primera pregunta, perdón, Gregorio, que me habías dicho era... Sobre los silencios. Ah, sí, los silencios. Bueno, los silencios, mira, los silencios para mí son muy importantes en la novela. Yo soy de los que piensa también que no todo se ha de decir, porque muchas veces cuando se dice todo está subestimando al lector. Claro. Y sobre todo hay una cosa que suele decir Javier Cerca, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, es que tú lo que escribes es un libro, ¿vale? O escribes una novela, pero la historia no la escribe entera tú. La historia la escribe también el lector. Él dice siempre que un 50 y un 50%. Yo no sé si me atrevería a decir tanto porcentaje, pero lo cierto es que la novela no la terminas tú. Eso sí lo sé. La novela la termina el lector. Y para que el lector termine una novela, tú has de dejar el espacio suficiente como para que el lector se cuele por ahí. Claro. Se cuele en la historia, lo llene con sus emociones, con su experiencia, con su intuición, con su sospecha, con lo que sea. Para eso, uno de los espacios fundamentales es guardar silencio en determinados momentos. Claro. Hay que saber dónde guardar silencio. Hay algo que yo detesto en las novelas, que es cuando me doy cuenta de que el escritor me subestima y piensa que si no me aclara absolutamente todo, yo no voy a reparar en eso que está diciendo. Eso pasa muchísimo en las novelas, que son una especie como, por ejemplo, de sagas, de trilogías, les pasa mucho a la novela negra, ¿no? Sí. Cuando tú tienes un investigador que va a pasar por distintas novelas, ¿no? Y hay algunos escritores que de un paso a otro no te reconstruyen en todo la vida del detective o del... porque ya lo contó en la primera, ¿no? Y hay otros que, sin embargo, con el afán de que el lector se sienta siempre orientado, le da toda la información siempre, pero, y no piensa en aquellos que leyeron el primer tomo y el segundo. Piensa, es decir, le puede resultar decepcionante, le puede resultar irritante, le puede resultar... eso por un lado, en las sagas, pero luego yo, en las novelas, considero que lo peor que puede hacer un escritor, es subestimarlo. Y la línea entre no subestimarlo, pero volverte excesivamente críptico, ese equilibrio es una responsabilidad del escritor muy importante, muy importante, porque no te puede agarrar a... lo subestimo porque no se van a enterar de nada, pero tampoco te puede agarrar a si no me entiende, no me entiende, es problema del lector, que no me entiende, que no llega, tal. No puede ser eso, es decir, el escritor tiene una responsabilidad en su labor de escritura, tiene que asumir las decisiones, las disyuntivas, los cruces de la encrucijada, y la suma de esas decisiones hacen que tu novela llegue más, llegue menos, funcione, no funcione, en fin. Y yo en ese sentido, pues, en cada una de las entradas que yo hago de quienes saben de estas cosas, y hablo de los personajes, hablo del narrador, hablo de la dosificación de información, hablo de los silencios, hablo en fin, de una serie de cosas, todas son las grandes preocupaciones en mis libros. El tono, por ejemplo, el tono narrativo para mí es una gran preocupación, un quebradero de cabeza. Yo pienso, de verdad pienso, que esta novela, Trigo Limpio, no sería absolutamente nada si el tono no hubiese sido el que es. Creo que uno de los grandes hallazgos de la novela, una de las grandes decisiones o de los aciertos en esas encrucijadas que yo digo que el escritor tiene que decidir, cuando decidí que ese iba a ser el tono, creo que acerté. No lo puedes decir siempre de todo lo que escribes. Claro.
No lo puedes decir siempre de todo. O hay veces que te das cuenta cuando ya llevas 150 páginas y te crujen las tripas y piensas, uff, tengo que volver al principio. Y luego suena raro. Una vez que has escrito algo en un tono y te arrepientes cuando llevas 150 páginas y vuelves al principio, ¿no? Se Suena pierde mal, sí. esto, se pierde esto. Entonces, es complicado, es complicado. Por eso, en los talleres de escritura creativa del que yo he sido profesor durante muchos años, hay cosas que es muy difícil enseñar. Es muy difícil enseñar porque al final hay ejercicios que son ejercicios de responsabilidad, que tú tomas decisiones, que tomas muchas veces en décimas de segundo, tiras por un lado y eso lo condiciona todo. Mira, respecto a lo primero que has dicho, te voy a referir una anécdota que tuvimos en una tertulia, que casi todos los que están aquí estuvieron presentes. Tuvimos una tertulia con Felipe Benítez Reyes, ¿sí? A raíz de su libro El azar y viceversa, y dijo algo muy parecido a lo que has dicho tú. Dijo que él lo primero que hacía cuando terminaba el libro, cuando terminaba una novela, era olvidarse de ella, porque era un ejercicio de profilaxis mental. Esa fue la frase que utilizó, ¿no? Y tú has dicho prácticamente lo mismo, ¿no? Después, claro, cuando viene la publicación y viene la promoción y todo lo demás, tiene que retomarla. Pero dice que inmediatamente que la termina, lo primero que hace es olvidarse de todo y que jamás ha vuelto a leer una novela una vez escrita. Yo tampoco, o sea, es que se lee tanto en las correcciones, ya lo sabéis, se lee tanto en correcciones, galerada 1, galerada 2, galerada 3, en fin, todo ese rollo, que uno acaba un poco hasta el gorro. De hecho, acaba muchas veces anestesiando tu capacidad lectora y tu capacidad de emocionarte o ya no disfruta. Yo tengo que reconocer que sí he hecho una cosa que no había hecho antes, porque antes no se había producido con mi libro, y es que yo escuché el audiolibro. El audiolibro de Trigo Limpio lo escuché por pura curiosidad y porque nunca se había llevado un libro mío a audiolibro, a ese formato, y lo escuché. Y fue una experiencia bonita porque lo escuchas en la voz, en el tono de otra persona, pero dura también porque de repente vuelves a revivir la encrucijada y las decisiones que tú tomaste y que dijiste, ¿por qué tomé esto? ¿Y por qué no hice lo otro? ¿Y por qué? Y esto quizás no debería, aquí abusé de esto. Bueno, es que eso es así, pero yo también me quito esa bata, ¿no?, con la que he estado escribiendo y la cambio por otra. Y ahora, y cuando ya empiezas a escribir en otra historia, casi ya te sobra hablar del libro anterior, porque tus preocupaciones ya van por otro lado. Quiero decirte, Juan Manuel, que escuchándote, bueno, eres generosísimo y nos estás desentrañando todo con unos detalles que de verdad te agradezco enormemente. Y al hilo de lo que estabas diciendo también de que escribes sobre lo que conoces, que al fin y al cabo es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Lo que más podemos controlar. Me viene a la cabeza una frase de Landero que dice que algo así como que lo maravilloso está alrededor de tus horas más cotidianas. Y es que es así, es lo que mejor podemos volcar, ¿no? Aquello que conocemos bien. Y cuánta verdad, escuchándote también, pues cuánta verdad realmente hay en este libro. Hay mucha verdad, mucha verdad. No hemos hablado tampoco de que ha sido también muy certero al elegir la cita del principio de Grandes éxitos de Orejudo, ¿no? Que es maravillosa. Sí, sí. Maravillosa. Mira, pues tocas temas que a mí me interesan mucho y que me han acompañado, por ejemplo, Landero, que en su última producción se centra muchísimo en su vida, ¿no? En sus recuerdos, en su memoria, en su infancia, y me parece un gran referente. Su manera de escribir es una manera de escribir maravillosa, deliciosa, que se escucha todo el rato. Yo admiro a los escritores que escriben para que lo escuchemos. Y tú estás leyendo en voz baja en tu habitación, con el flexo, en silencio, y lo estás escuchando y te está acompañando. Luis Landero es uno de ellos. Antonio Orejudo, que lo mencionas también,
es otro escritor al que escuchas mientras lees. Yo considero a Antonio Orejudo uno de los escritores más importantes, no solo de su generación, sino de la literatura actual. Lo que pasa es que su producción pues, es más corta que otros autores que publican prácticamente un libro cada 2 años, ¿no? Por lo tanto tienen mayor visibilidad, etcétera, etcétera. Pero Antonio Orejudo para mí es un escritor en el que cada novela que hace pega en la diana. Es un escritor que ninguna novela se parece a la novela anterior o a las novelas anteriores, que maneja el humor de una manera espectacular, que escribe como pocos escritores he visto escribir. Yo lo he leído desde que editó su primer libro, que fue su primer libro, Fabulosas narraciones por historia. Luego fui alumno de él en la Universidad de Almería, y es un charlatán maravilloso que es capaz de eso que se llama en la universidad ahora la transferencia del conocimiento, que se dice así como con mucha pomposidad, pues lo hace con ausencia de pomposidad y de solemnidad, lo hace de manera didáctica, ¿no? Y es capaz de emocionarte incluso hablando de la edición de textos del Siglo de Oro. Entonces, y ese fragmentito que le pongo ahí, para mí es un homenaje explícito a él, a su literatura y a lo que me ha enseñado. Y recuerdo que cuando lo leí, leyendo Grandes Éxitos, le dije yo, Antonio, yo creo que esto me resultó tan familiar, me sentí tan identificado, que le dije, Antonio, yo creo que esto lo había escrito yo antes que tú. Esa idea de que llega un momento en el que le dedicas tanto tiempo a la literatura y te gusta tanto algo que acaba, no sabe en qué momento ni por qué, aplicando las normas que rigen la literatura a la vida. Y que si hay algo de la vida que no cuadra con las normas de la literatura, cambian la vida para que encaje en la norma literaria. Y esa sensación en la que la literatura va comiéndoselo todo, trigo limpio un poco así, ¿no? Es un homenaje a esa literatura que casi que se solapa con la vida y que en ocasiones es capaz de cambiar la propia vida. Y por eso está ahí Antonio Orejudo como cita inicial. Yo lo único que deseo de verdad es que Antonio dentro de muy poquito salga una novela, porque ya le tiene que tocar dentro de poco, por el tiempo. Yo espero que le toque porque es uno de los libros que yo espero con muchísimas ganas. Y otra cosa, por favor, transmítele nuestro agradecimiento a tu madre por esa tercera hora que te hacía guardar la digestión. Mi madre tiene que ser un personaje. Sí. Mi madre todavía cuando hablamos por teléfono y le digo, ¿qué tal, cómo va y tal, cómo está la niña? Le digo, pues ahora está con la madre ahí que la está duchando. Y dice, no habrá comido hace poco, ¿no? Es decir, que mi madre sigue pensando es algo así parecido a lo que le pasaba a los Gremlins. Que si te cae una gota de agua después de haberte comido un bocadillo, mueres. Te da un síncope. Mira, yo le preguntaba a mi madre, pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo, en la playa, yo le decía, ¿por qué no me puedo bañar después de comer? Y mi madre me decía, con ese tono que ella tiene, madre, me decía, Juan, hay cosas que no tienen porqués. Eso me decía. Pero solo había una cláusula que ella misma había estipulado y que luego, por lo que he descubierto, la estipularon muchas madres, porque como podréis comprobar y como sabréis, a los padres la digestión se las traía al pairo, absolutamente. Pues mi madre me decía que si terminaba de comerme el bocadillo o lo que fuese e inmediatamente me bañaba, esa norma no se cumplía y podría seguir viviendo un tiempo más. Entonces tengo el recuerdo de que mi hermano y yo nos bañábamos y parecíamos gatos con un pájaro recién tragado en la garganta. Y era el pico de pan que todavía no había dado tiempo a digerirlo, cuando los picos de pan eran picos de pan, no eran lo que es ahora. Completamente identificada contigo. En mi caso era mi padre. Fíjate. ¿Ah, sí? Sí. En mi caso era mi padre, el miedoso y el... En mi casa cuando te iba a duchar, porque es que con 3 horas de digestión pensarlo,
Con 3 horas de digestión es que era imposible, muchas veces era imposible bañarte, porque te metías a las 3 de la mañana. Es que era una cosa como horripilante. Entonces, había veces que nos turnábamos en casa y decía, y la mamá, pues ha salido no sé dónde, y decía, aprovecha, dúchate rápido antes de que venga, porque ya una vez que estabas duchado y tal y cual, ya se acababa el problema. El drama. Muy bien. ¿Alguien más? Yo solo voy a decir mi truco, que era comerme el bocadillo bañándome. El agua. En el agua, sí, en el agua. Bueno, pues yo A creo mí me que... gustaría simplemente agradecerle, porque yo estoy como un intruso hoy un poco aquí, y decir que si me he metido es porque realmente me impactó la novela. Se lo hice saber nada más terminar de leerla, no sé si te acuerdas de mí. Sí, claro que me acuerdo de ti, claro que me acuerdo. Y decirte que la disfruté, que me parece tan original, esos diálogos tan conseguidos, ese momento al principio que crees que te estás quedando con el lector, que no sabes hasta qué punto estás metiéndote en un juego, si te está gustando, si no te está gustando. A mí me volvió loco la novela y quería felicitarte. Bueno, yo te lo agradezco, Salvador. Te agradezco las palabras, te agradezco que estés aquí como un infiltrado. Por supuesto, claro que sé quién eres. A ver si la literatura nos reúne en algún momento, ¿no? Y podemos charlar con una cerveza. Con una cerveza y un buen plato de jamón por delante, salvo que seas vegetariano. No es el caso. No es el caso. Y eso, como de todas maneras, después te puedes duchar porque no los van a... y te agradezco de verdad que estés por aquí, escuchando la perorata y la charlatanería esta mía. Lo estoy pasando en grande. Y nada, y eso, que me alegra un montón, que ya te lo dije en su momento, que me alegró un montón que te gustara y que disfrutaras de la novela, y te lo vuelvo a decir ahora, aquí ya que nos ponemos voz y cara en directo. Te tomo la palabra, que yo viajo fácilmente, rápidamente me planto en Almería. Hombre, pues que no se te ocurra venir por aquí y no avisar. Prometido. Muy bien, pues no sé si alguien quiere decir algo más, y si no, pues agradecerte de verdad enormemente, porque es que es un placer no solo leerte, sino también escucharte. Y eso que andamos buscando toda la vida, que nos pasamos la vida buscando, pues tú ya no busques tanto porque nos tienes eso, a ese club de fascinados en que nos hemos convertido, pues nos ha ganado para siempre con este trabajo. Seguiremos leyéndote. Pues muy bien, gracias Charo, gracias a todos los que me habéis escuchado, todos los que habéis participado y por esta conversación que se me ha hecho de lo más amena del mundo, y que espero que no sea la última vez que estemos aquí. Espero que la próxima vez sea en persona. Eso. En persona. Porque será síntoma de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, de que la cosa está de manera distinta, de que yo también he escrito y he publicado novelas, de que vosotros lo habéis leído y que os ha gustado la novela, o que habéis decidido invitarme para sacrificarme porque os he decepcionado. En cualquiera de todas esas posibilidades espero que se produzca. Ya os digo que yo llegará. Soy un hombre muy feliz hablando de literatura, no solo de mi libro, sino de literatura en general, y me he sentido como si estuviera hablando en familia con vosotros, así que os lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Adiós, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias. Un Hasta abrazo. luego. Ay, que no puedo. Me cago.